Buenos días, mi gente. Hoy les traigo el curso de física del tema de estática. Veamos qué nos dice. Estática es el estudio de las condiciones que se deben cumplir para que las fuerzas del cuerpo estén en equilibrio, ¿correcto? Entonces veamos acá un ejemplito. ¿Qué es tensión y qué es peso? Veamos acá. Como vemos acá tenemos una esfera y este cuerpo está sujeto sobre una cuerda. Como vemos, la esfera está direccionada hacia el centro de gravedad de la Tierra. Por lo tanto, la esfera va a tener un peso. ¿Correcto? Va a tener un peso. ¿Y el peso, profe, cómo lo hallo? Fácil. ¿El peso a qué va a ser igual? El peso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? El producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, como vemos, apreciamos acá, este cuerpo está sujeto sobre una cuerda. Entonces, esta cuerda tiene una fuerza. Y esta fuerza se va a representar como tensión. Entonces, ¿cómo grafico la tensión? Hacemos un corte imaginario. ¿Correcto? Hacemos el corte imaginario y eso va a ser la tensión. ¿Correcto? Ahora, la tensión siempre va direccionado ¿a qué? ¿A qué? Siempre va direccionado hacia el corte imaginario. ¿Correcto? La tensión siempre va direccionado hacia el corte imaginario. Entonces vamos a poner acá. La tensión siempre apunta ¿hacia qué? Hacia el corte imaginario. ¿Correcto? La tensión siempre apunta hacia el corte imaginario. Bueno, mi gente, vamos a ver fuerza elástica. ¿Qué es la fuerza elástica? La fuerza elástica es el tipo de fuerza que se presenta en un cuerpo elástico como oposición de deformación. Por ejemplo, en lo que es la fuerza elástica se presenta en lo que es el cuerpo, como su nombre lo dice, cuerpos elásticos. Como por ejemplo puede ser una liga o puede ser un resorte. ¿Correcto? En este caso, para nuestro objeto de estudio vamos a hacer lo que es resortes, porque esos son los que más vienen en misión. Y también que la longitud natural. ¿Qué significa que sea longitud natural? Que venga en sus condiciones naturales, o sea, sin deformación. Veamos acá un ejemplo. Acá tenemos un resorte. ¿Qué pasa si a este resorte yo le estiro? Cuando yo le estiro a este resorte, yo al estirar este resorte, o a esa distancia que yo le he estirado, se va a llamar deformación. A esa distancia de deformación yo lo voy a llamar X. ¿Correcto? X viene a ser la deformación del resorte. ¿Correcto? Pero no solamente yo lo puedo estirar, sino que yo también lo puedo comprimir. O sea, lo puedo aplastar. A esa cuando yo lo aplasto o lo comprimo, a eso también se le llama deformación. Que yo lo voy a llamar X, ¿correcto? A esa cuando yo lo comprimo o lo aplasto se va a llamar deformación. ¿Correcto? Pero mira, al momento de yo estirar a este resorte, al estirar, me va a jalar una fuerza. A esa fuerza, cuando yo le estiro a este resorte, me va a jalar una fuerza. A esa fuerza se va a llamar fuerza elástica. ¿Correcto? Se va a llamar fuerza elástica. ¿Correcto? Al momento de yo jalar el resorte, yo lo jalo y se forma una deformación, ¿no? Pero cuando yo lo jalo, hay una fuerza que me jala. Esa fuerza se llama fuerza elástica. ¿Correcto? Ahora, también lo mismo pasa acá. Cuando yo lo comprimo el resorte, hay una fuerza, pero en este caso cuando yo lo comprimo el resorte, acá hay una fuerza que me empuja, ¿sí o no? A esa fuerza que me empuja se va a llamar fuerza elástica. ¿Correcto? Fuerza elástica.
elástica. Pero al momento cuando la fuerza, esa fuerza que al momento que quiere salir, me va a empujar, ¿sí o no? Me va a empujar. Empujar. Pero mira, acá cuando yo le estiro el resorte, ¿qué va a pasar? A esa fuerza elástica me va a jalar. ¿Correcto? Me va a jalar. Me va a jalar. Recuerda, a esa fuerza que yo lo estiro se llama fuerza elástica. Hay una fuerza que me jala, fuerza elástica. Pero si yo lo comprimo el resorte, esa fuerza elástica sale y me va a empujar. ¿Correcto? A esa fuerza elástica, ¿cómo lo voy a hallar? A esa fuerza elástica, ¿cómo yo lo voy a hallar? Va a ser igual a K por X, ¿correcto? A esa fuerza elástica va a ser K por X, ¿correcto? Ahora, ¿pero quién es K y quién es X? K es la constante, ¿correcto? Constante elástica. K es la constante elástica. ¿Y qué viene a ser X? X viene a ser la deformación. Viene a ser la deformación. ¿Correcto? Ese es un punto importante. Bueno, mi gente, seguimos con fuerza de contacto en superficies lisas. Por ejemplo, acá tenemos un bloque descansando sobre una superficie horizontal lisa. Como vamos a apreciar, el bloque tiene un peso. Y el peso siempre es una línea vertical hacia abajo. Siempre el peso se clasifica hacia abajo. Y el peso que es igual al producto de la masa por el producto de la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Ahora, como vamos a apreciar, el bloque está reposando sobre la superficie horizontal. Por lo tanto, la superficie va a reaccionar al bloque y va a emplear una fuerza. Ah, ya. Pero esa fuerza es una línea vertical hacia arriba. A esa fuerza se le va a llamar fuerza de reacción normal o fuerza normal. ¿Correcto? Fuerza normal. Ahora, esa fuerza siempre apunta hacia arriba y siempre que es perpendicular a la superficie. ¿Correcto? Correcto. Siempre tened bien en cuenta que la fuerza normal siempre apunta hacia arriba y siempre es perpendicular a la superficie. Veamos acá. Tenemos acá este diagrama. Este bloque tiene un peso, ¿sí o no? Y el peso siempre, ¿qué cosa? El peso siempre se grafica hacia abajo. ¿Correcto? El peso siempre se grafica hacia abajo. ¿Y el peso a qué va a ser igual? El peso va a ser igual al producto de la masa por la gravedad. ¿Correcto? El peso a qué va a ser igual al producto de la masa por la gravedad. Como podemos apreciar acá, hay una cuerda que la sostiene a esta esfera. Por lo tanto, esta cuerda tiene una tensión. Y para que aparezca la tensión, siempre el corte imaginario apunta hacia... Perdón, la tensión siempre apunta hacia el corte imaginario. Como vemos acá, hay una cuerda que lo sostiene a esta esfera. ¿Correcto? Entonces, esta esfera tiene una tensión. Y para que aparezca la tensión, hay que hacer un corte imaginario. ¿Correcto? Y siempre la tensión apunta hacia el corte imaginario. Como podemos apreciar acá, la esfera está reposando sobre esta pared, ¿no? Por lo tanto, esa pared va a ejercer una fuerza. A esa fuerza se le llama fuerza de reacción normal. Por lo tanto, esa fuerza, como es una esfera, va a ir hasta el centro de la esfera, ¿correcto? A esa fuerza se llama, ¿cómo se le llama? Fuerza de reacción normal o fuerza normal.
¿correcto? Y siempre que es perpendicular a la superficie, ¿correcto? Correcto. Tenemos acá este gráfico. Como esta persona tenemos un bloque sobre un plano, sobre una superficie lisa. Por lo tanto, este bloque que está acá va a tener un peso, ¿correcto? Este bloque va a tener un peso, que siempre que el peso es vertical y siempre el peso se grafica por el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, ¿correcto? El producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, este bloque está reposando sobre una superficie lisa, por lo tanto ejerce una fuerza. A esa fuerza se le llama fuerza de reacción normal, o como ustedes lo conocen como fuerza normal. ¿Correcto, profe? Y esa fuerza siempre es, ¿qué cosa es? Una fuerza vertical y siempre perpendicular a la dicha superficie. Fuerza normal. Ahora, como podemos apreciar acá, este bloque está sujetado sobre una cuerda, por lo tanto esta cuerda va a tener una tensión. ¿Y cómo aparece la tensión? Hacemos el corte imaginario que aparece en la tensión, ¿correcto? Entonces, recuerda que la tensión siempre va apuntando hacia el ¿qué? Hacia el corte imaginario, ¿correcto? Ahora, un dato muy importante acá. Podemos apreciar en este plano inclinado, este ángulo vale teta, sino acá tienes que acordarte una cosa. La fuerza normal y el peso que hacen forman el mismo ángulo, ¿correcto? Eso no te vayas a olvidar, no te olvides. No te olvides. ¿Correcto? No te olvides que la fuerza normal y el peso, ¿qué cosa? Forman el mismo ángulo en el plano inclinado, ¿correcto? En el plano inclinado, correcto. No te olvides que la fuerza normal, que siempre que con la fuerza normal que es perpendicular a dicha superficie, ¿correcto? Y el peso forman el mismo ángulo. Ahora veamos el siguiente punto. Veamos acá. Veamos este ejemplo, otro ejemplo. Podemos apreciar, tenemos esta esfera que es un cuerpo, por lo tanto este cuerpo va a tener un peso. Y siempre el peso que es, siempre el peso va direccionado hacia abajo. Y el peso, ¿cómo se calcula? La masa por la gravedad, ¿correcto? Ahora, como podemos apreciar acá, tenemos una superficie en contacto y acá otra superficie en contacto. Por lo tanto, en la superficie en contacto aparece esa fuerza de reacción normal. Y siempre la fuerza de reacción normal que es perpendicular a dicha superficie. Pero como es una esfera, va a ir direccionado hacia el centro. La fuerza siempre es perpendicular a la superficie y va a ir direccionado hacia el centro, ¿correcto? Ahora, recuerda que te había dicho antes que la fuerza normal y el peso forman ¿qué? Forman el mismo ángulo. Forman el mismo ángulo, ¿correcto? Ahora acá tenemos la superficie en contacto, entonces acá aparece la fuerza de reacción normal, o llamada también fuerza normal. Y la fuerza normal siempre es perpendicular a dicha superficie, ¿correcto? Siempre es perpendicular a dicha superficie. Y formando ¿qué? Un ángulo de 90, ¿correcto? Formando un ángulo de 90. Y ahora que te había dicho que la fuerza normal y el peso forman el mismo ángulo. Si acá es beta, ¿qué va a hacer acá?
va a ser B. ¿Correcto? Muy importante. Bueno, mi gente, seguimos con diagrama de cuerpo libre. Para nosotros hacer un problema hay que graficar un buen diagrama de cuerpo libre. Dos pasos muy importantes. Primero, cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, se refiere a la separación imaginaria del cuerpo. Pero en este caso, vamos a hacerlo acá mismo nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Se grafica el peso del cuerpo. Vamos a graficar el peso del cuerpo. ¿Correcto? Graficamos. Entonces, este semáforo va a tener un peso. Este semáforo va a tener un peso. ¿Y cómo se calcula el peso? El peso va a ser igual al producto de la masa por el producto de la aceleración de la gravedad. La masa por la gravedad. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más nos dice? Luego ubicamos los puntos de contacto. Acá va un contacto y acá otro. 2. Ahora, segundo paso. Se procede a graficar las fuerzas que actúan en la superficie de contacto. Como podemos apreciar acá tenemos una cuerda y acá otra cuerda. Por lo tanto, esta cuerda ejerce una fuerza. A esa fuerza se le llama tensión. ¿Y cómo se grafica la tensión? Hacemos un corte imaginario y ahí aparece la tensión. En este caso va a ser tensión 1. Y siempre la tensión, ¿cómo era? Siempre apunta ¿hacia qué? Hacia el corte imaginario. ¿Correcto? Ahora acá tenemos una cuerda, entonces va a haber una tensión. Hacemos el corte imaginario y que sea tensión 2. Y acuérdate, la tensión siempre apunta hacia el corte imaginario. ¿Correcto? Veamos acá. Equilibrio de fuerza. Podemos equilibrio de fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo acá una esfera, ¿y qué pasa si mi compañero viene y lo jala con una fuerza de 50 newtons? ¿Correcto? Lo jala con una fuerza de 50 newtons. Pero ¿qué pasa si viene mi otro compañero o mi compañera y lo jala también con una fuerza de 50 newtons? Te pregunto, ¿la esfera se va a mover? No. ¿Por qué? Porque esas fuerzas se van a compensar. A eso se le llama equilibrio de fuerzas. ¿Correcto? Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, la fuerza resultante debe ser igual a 0. ¿Correcto? Debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas. Tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha tiene que ser igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Correcto? Correcto, señor. Ahora veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Nos dice, si el cuerpo de 2 kilogramos de masa está en equilibrio, determinar F, si la gravedad es 10. Veamos acá, entonces nos piden determinar F. Recordar, vamos a aplicar equilibrio de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha va a ser igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Correcto? Entonces va a ser acá. Sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha sería 30 más ¿qué? Más 2R va a ser igual a ¿qué? A sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Quién va hacia la izquierda? Sería 90 más 40. Entonces acá cuando sería, acá sería 2R. ¿Correcto? 2R. Acá cuando sería 130 acá. Y ese 30 que está sumando pasa a restar. 130 menos 30 sería 100. R va a ser igual a ¿cuánto? A 50.
¿correcto? R va a ser igual a 50. Ahora vamos a aplicar sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, va a ser igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué va hacia arriba? Sería F, que va hacia arriba, va a ser igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Sería R más 20. O sea, entonces, esa F que va a ser igual, R ¿cuánto nos salió? Nos salió 50 más 20, ¿correcto? Por lo tanto, F 50 más 20 va a ser, F nos va a salir 70 newton, ¿correcto? Y eso sería. Veamos, polea ideal y polea real. La polea ideal no tiene peso, ¿correcto? La polea ideal, vamos a poner acá, no tiene peso. No tiene peso, ¿correcto? No tiene peso. Y por lo tanto, si a esta cuerda yo lo llamo T, entonces como es la misma cuerda para acá, también va a ser T. Y profe, ¿cuánto sería la cuerda de acá? Sería T más T, esto sería 2T, sería la suma de ellos. 2T, ¿correcto? La polea ideal no tiene peso. No tiene peso, ¿correcto? Ahora, polea real. La polea real, por lo tanto, tiene un peso. Sí tiene un peso. ¿Y el peso cómo se calcula? Va a ser el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Va a ser el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, por lo tanto, si esta cuerda que sea T, esta cuerda también que está acá es el mismo, entonces va a ser también T. Y, profe, ¿y eso cuánto valdría? ¿2T? No. Por ejemplo, ese que sea TX. TX, ¿a qué va a ser igual? TX va a ser igual a T más T, va a ser a 2T más el peso. ¿Correcto? Más el peso. Bueno, veamos acá un ejemplo. Determinar F para que el equilibrio de las poleas ideales. Veamos, acá está F. ¿Correcto? Nos pide determinar la fuerza F. Ahora, pues mira, como esta es una cuerda, esta de acá también es la misma cuerda. Por lo tanto, este de acá también es F. Como esta es la misma polea, entonces este de acá también sería F. ¿Correcto? Correcto. Ahora, recuerda el concepto de poleas, cuando dicen son poleas ideales. Esta T con esta tensión también me va a dar 2T. Entonces, esta F con esta F que me da 2F. ¿Correcto? Ahora, como esta polea también es la misma que esta acá sería 2F. ¿Correcto? Ahora, como son poleas ideales, sería 2F más 2F, acá de acá me va a dar 4F. ¿Correcto? Correcto. Ahora me dice que acá el bloque es de 8 kilogramos. Entonces, como este peso es de 8 kilogramos, sería el peso que es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Pero como la masa es 8 y la aceleración de la gravedad es 10, 8 por 10 sería 80 newton. ¿Correcto? Ahora aplicas ¿cómo se llama? Equilibrio de fuerzas, ¿no? Equilibrio de fuerzas, sumatorias de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Correcto? Correcto. Entonces acá sería 4F que va hacia arriba va a ser igual a ¿qué? A 80 que va hacia abajo. Sacamos acá cuarta y F nos vale 20. Correcto.